Vamos al Evangelio del apóstol Lucas, capítulo número 4. Capítulo número 4 del Evangelio del apóstol Lucas. Es un texto que usted lo debe de tener presente. Es un texto que no puede ser omitido en la vida del creyente, especialmente en la vida de la iglesia evangélica pentecostés. Es un texto que no se debe de omitir, un texto que se debe de tener, le digo, presente. Tenemos que tener este texto. ¿Por qué razón? Porque en este texto se engloba el ministerio del Señor Jesús. En este texto no solamente se engloba el ministerio del Señor Jesús, la iglesia de Cristo se engloba también en el texto de Lucas 4:18. Dice así la escritura: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos y para proclamar el año agradable del Señor. Amén. Míreme para acá. Le digo que este texto no puede ser omitido por la iglesia evangélica pentecostés. ¿Qué significa la iglesia evangélica pentecostés? Su significado pentecostés es que la iglesia de Cristo, que así se llama, así se denomina, es una iglesia, es un grupo de creyentes que ha roto paradigmas. Una iglesia, un creyente que ha retornado a la base de la Escritura, que habla sobre el bautismo del Espíritu Santo. Cuando usted escucha el nombre de la iglesia bautista, ¿qué significa eso? Significa que estos creyentes vienen de una rama donde poderosamente ellos anunciaron y proclamaron, ofrendaron sus vidas para volver a traer a luz el bautismo en agua por sumergión. Eso es lo que significa. El nombre de ellos primeramente era anabautistas y luego solo se quedaron con bautistas. Pero el significado es eso, que ellos sacaron a luz esa doctrina, esa enseñanza de sumergir en las aguas a los discípulos de Cristo. Por ello, muchos ofrendaron sus vidas. Sí, por ello muchos fueron señalados, fueron perseguidos. La historia de la iglesia cristiana está llena de sangre de mártires. Cuando usted oye la iglesia metodista, ¿qué le viene a usted a la cabeza, a su pensamiento? ¿Por qué la iglesia metodista? Porque esta congregación fue fundada por Juan Wesley. Y Juan Wesley era tan metódico. Juan Wesley hacía todas las cosas en horario. El programa era exacto, que la gente los empezó a llamar metodistas, de método. Y de ahí ellos heredan su nombre, la iglesia de los metodistas. Cuando usted oye hablar de la iglesia presbiteriana, ¿de qué viene eso? ¿Qué significa? Significa presbiterio. ¿Y qué es presbiterio? Es un grupo de líderes, es un grupo, es una cabeza de gente que toma decisiones, y ellos tomaron decisiones para su fe y de ahí heredaron el nombre de la iglesia presbiteriana. Cuando nosotros oímos de la iglesia pentecostés, caramba, ¿de dónde viene eso? ¿Viene de la fiesta pentecostés? Sí, de la fiesta pentecostés,
¿Qué sucedió en la fiesta de Pentecostés? ¿Qué pasaba en esa fiesta? Era la fiesta, hermano, de la cosecha. Era la fiesta que se celebraba en el verano y ellos recogían, hermano, grandes cosechas en el Pentecostés. Pero en esa fiesta judía le plació a Dios Padre enviar al Espíritu Santo. Y cuando ellos reciben el bautismo del Espíritu Santo, eso está relatado en el libro de los Hechos, en el capítulo número 2. Ellos están, hermano, en la fiesta de Pentecostés y el Espíritu Santo está anunciando una nueva era. Y la nueva era que está anunciando el derramamiento del Espíritu Santo es que van a entrar miles de personas a la iglesia del Señor. Acuérdese, usted ha leído el libro de los Hechos, es cuando entonces el apóstol Pedro se pone de pie y dice: esto fue lo que anunció el profeta Joel, que en los últimos días se derramaría el Espíritu Santo en toda carne, en todo siervo, en toda sierva, en todo joven. Se iba a derramar el Espíritu Santo y que se iba a profetizar. ¿Qué sucedió? Se perdió. Todas estas cosas, estas verdades quedaron perdidas en los años y fue necesario entonces que aparecieran los bautistas, que aparecieran los presbiterianos, que aparecieran los metodistas y rescataran estas verdades. Y fue necesario que nuevamente en el año de 1900 existiera un derramamiento del Espíritu Santo en Azusa, California, en un granero. Relata la historia en Azusa. ¿Cuántos conocen la ciudad de Azusa? Sí, algunos, ¿verdad? Allí en Azusa, California, oiga, hubo un derramamiento en un granero. Un grupo de creyentes se reunía a orar, a clamar a Dios, y se derramó el Espíritu Santo y vino a la luz el Pentecostés. Los creyentes empezaron a hablar en nuevas lenguas, hubieron sanidades, hubieron milagros, habían prodigios, habían maravillas. La gente venía, cuentan, hermano, que hasta de Europa venían, hacían viaje para llegar a los servicios de Azusa, California, para recibir ese fuego, para llevarse ese fuego a sus lugares de origen. De ahí viene la iglesia Pentecostés. Desde el año 1900 a 1906 el avivamiento cundió, hermanos, se incendió. Y entonces surge la iglesia Pentecostés. Esos creyentes que hablan lenguas, esos creyentes que alaban al Señor, esos creyentes que tienen manifestaciones, esos creyentes, hermano, la historia lo relata, caían como tocados por un rayo al suelo. Esos creyentes, hermano, que empezaron a descubrir la vida, la unción del Espíritu Santo. La iglesia Pentecostés, le digo hoy, la iglesia cristiana, la iglesia evangélica que se llama Pentecostés, no debe de perder de vista este texto. ¿Por qué razón? Vea esto, aquí va el mensaje. ¿Qué fue lo que dijo el Señor Jesús? El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido. Ungido. Oiga, ¿quién lo ungió? El Espíritu del Señor lo ungió. El Espíritu Santo lo llenó. ¿Y para qué lo llenó el Espíritu Santo? Lo llenó para que hiciera una obra eficaz. ¿Qué significa eso? No se pierda esto. ¿Qué significa esto? Significa que si no hay ungidos, no se pueden hacer obras portentosas. Eso es lo que significa. A veces queremos hacer la obra en nuestras fuerzas. Queremos hacer la obra con nuestro buen corazón. Queremos hacer la obra con nuestra cabeza. Por supuesto que se necesita corazón y se necesita cabeza, pero la obra es más fácil si eres un ungido.
si te ungen para hacerlo, hermano y hermana. Amén. A veces queremos hacer la obra porque vemos que otros lo hacen. Aquellos pusieron banderas, pongamos nosotros banderas. Aquellos corren por el templo, corramos también nosotros. Aquellos gritan, gritemos también nosotros. Aquellos levantan las manos, levantemos nosotros las manos. Pero hay que preguntarle a aquellos que ponen banderas, aquellos que gritan y aquellos que corren, ¿por qué gritan y por qué corren? Y si ellos terminan diciéndonos, porque otros gritan y otros corren y lo hemos visto, entonces lo que está haciéndose es una copia de copia, de copia, de copia, de copia, de copia. Y son como aquellas copias del carbón. Muchos no conocen, no se acordarán de eso, algunos. Pero los que ya tenemos nuestros años, recordamos las copias del carbón, donde había un original y se tenía que poner 5 copias, 10 copias, dependiendo lo que se necesitaba. Y la última copia ya no se parecía al original. En absoluto se parecía. ¿Cuántos se acuerdan de las copias al carbón? Levanten la mano, ayúdenme. Mire, ahí está. Ahora, qué facilidad con la computadora. Qué facilidad con el print. Qué facilidad. Pero a los que nos tocó teclear oficios, a los que nos tocó teclear un acta, a los que nos tocó teclear una orden de compra y pago, ya la última copia ya no se parecía al original. Y así está pasando, hermanos lindos, está sucediendo, queridos líderes. Ya en muchos lugares ya no se parece al original. Entonces hay que seguir preguntando, ¿y por qué levantan las manos? ¿Y por qué danzan? ¿Y por qué gritan? Y hasta encontrar el original. Y el original tiene que decir, danzamos, gritamos, alabamos, adoramos como lo hacemos, porque el Señor nos lo indicó. Amén. ¿Entiende? Porque el Señor nos lo dijo. Porque el Espíritu nos llevó a eso, a adorar al Señor de esa forma. Amén. A veces estamos muy preocupados en que, ¿cómo vamos a hacerlo? No te preocupes cómo vamos a hacerlo. Preocupémonos cómo quiere el Señor que lo hagamos. Preocupémonos de eso, cómo quiere Dios que lo hagamos. Y eso es lo que dice el texto. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para anunciar. ¿Habían anunciadores ya en ese día? Ya habían anunciadores. Los profetas habían sido anunciadores. Pero el último profeta que anunció fue Zacarías o Malaquías. Me parece que es el último profeta. Es fácil encontrarlo porque está, hermano, antes Malaquías y luego viene el Evangelio de Mateo. Pero oiga esto, hermano. Malaquías es el último profeta, podríamos decir. Pero pasaron 400 años, dice la historia, y ningún otro profeta se levantó como los profetas antiguotestamentarios. 400 años. ¿Sabe usted lo que significan 400 años? ¿Cuánto significa 400 años? Un montón de años. Muchos, demasiados años. Si en 5 años, 10 años, todo lo que puede suceder. Ahora 400 años y el Espíritu Santo ya no descendió para tocar a un profeta.
El Espíritu Santo ya no descendió para tocar a un David. De repente, a los 400 años, se decía que era el último profeta. De repente, hermano y hermana, viene el Espíritu y llena a Juan el Bautista. ¡Qué tremendo! Y Juan el Bautista es el que cierra esa puerta de los profetas del Antiguo Testamento. O sea, en otras palabras, Juan el Bautista sí es el último profeta de la era antiguo testamentaria. Juan el Bautista. Pero qué impacto cuando aparece Juan el Bautista hablando como hablaba, siendo como era. ¿Cómo era Juan el Bautista? En una sola palabra, un original. Un bautista. ¿Por qué le decían bautista? Ya se lo expliqué. Porque metía a la gente debajo del agua. Fue el primer coyote. Pasaba a la gente bajo de agua. ¿Ah? Fue el primer coyote del reino. Por eso se le llama bautista, porque metía a la gente bajo el agua. Original. ¿Cómo se vestía el bautista? A ver, ¿cómo se vestía el bautista? No se me olvida, en Costa Rica pasó eso. Yo fui a Costa Rica y me dijeron, hermano, lo queremos llevar a un parque donde predica uno vestido como Juan el Bautista, me dijeron. Pablito era muy niño, de seguro ni sabías de eso, ¿verdad? Pero del caldo de olla, ese sí, ¿verdad, Pablito? Ese sí lo hemos platicado. Caldo de olla, caldo de res. Entonces, sí, claro, yo estaba curioso, quería ir a conocer al predicador vestido como Juan el Bautista. No, era una copia, pero ya la última copia. Ya eso lo que ya no era piel de camello, era piel de coyote. No sé de qué había hecho sus vestidos. Pero ¿cómo era el Bautista? Original. ¿Cómo se vestía el Bautista? Con piel de camello. ¿Qué significa eso? Sus trajes eran rústicos. ¿Qué comía el Bautista? Miel y langostas. Cuando yo escuché la primera vez que el Bautista comía langosta, dije, qué sabroso, pura lobster. No, no era lobster. No eran lobster las que se comía el Bautista, eran grillos. Langostas, como los grillos. Él era un hombre original. ¿Cuántos originales hay aquí? ¿Cuántos originales hay? ¿De veras? A veces hasta en el matrimonio hay copias. Hay maridos que le dicen a la esposa, yo quisiera que te parecieras a Megan. Sí, ella anda la señora viendo cómo se pone más morenita. O hay mujeres que le dicen al marido, yo quisiera que te parecieras a Superman. Y el otro se parece a Chespirito. ¿Qué puede hacer el otro? ¿Ah? Acepte la originalidad de su esposa. Acepte la originalidad de su marido. Acéptelo. ¿O qué quiere usted? ¿Una copia? ¿Ah? ¿Quieres tú una copia? Se hacen copias, hermanos. Hay copias hasta de pastores. Los ministros jóvenes empezamos a predicar y en aquellos años el Cañón, nuestro hermano Gigi Ávila y todos, una buena camada, querían predicar como Gigi. Otros querían predicar como el evangelista Pepito Berríos. Otros como el evangelista Ávila.
Y hoy otros quieren predicar como Dante Hebel, pero no le salen los chistes, hermano. ¿Ah? El pastor, el reverendo Cho, cuenta una anécdota que cuando él empezó a predicar, él quería predicar como Billy Graham. Era el evangelista de América, el evangelista que había tocado el corazón del mundo, el evangelista que le había llevado la palabra a la reina Elizabeth. Y cuenta el doctor Cho que él quería ser como Billy Graham y quería ser como Oral Roberts y quería ser como esos grandes evangelistas de América. Y oiga, le duró 6 meses. Y a los 6 meses se le acabaron los mensajes de Billy Graham y se le acabaron los mensajes de Oral Roberts. Y ya frustrado, fue de rodillas delante del Señor. Y usted lo ha de haber leído en esos libros del doctor Cho. ¿Y qué fue lo que le dijo el Señor a ese reverendo? ¿Qué le dijo el Señor? Le dijo, oiga lo que le dijo: yo solo tengo un Billy Graham, le dijo. Yo solo tengo un Oral Roberts. Y yo solo quiero tener un Cho. Eso no lo entienden muchos. ¿Está entendiendo, hermano lindo? Hermana querida. Y entonces vienen las personas y dicen: te deberías de parecer a Lily Goodman. No, pero si tenemos a nuestra Yajaira Avilés de Zarat. Amén. Dele una ofrenda de palmas al Señor. Bendito es el nombre de Jesús. Quisiéramos que te parecieras a fulano, a sutano, a perencejo. ¿Por qué no cantas como mengano? No, Dios solo tiene originales. Diga conmigo: originales. Originales. Dios trabaja con originales, hermanos y hermanas. Amén. Recuerdo que en la congregación, en la iglesia donde fue mi formación para el servicio, habían otros que eran invitados a predicar al auditorium y el mensaje era difundido esa noche por la radio y la gente, a veces la gente, hermano, preguntaba: ¿quién está predicando? Porque el tono de voz era, y el timbre era todo tan idéntico al pastor central, y estos invitados iban y oiga, y tenían el timbre, los gestos, hasta los movimientos del pastor general principal, y la gente se preguntaba: ¿quién es el que está predicando? ¿Ah? ¿Por qué? Porque, hermanos amados, iglesia del Señor, no le puedo decir más fácil, porque aún es difícil la copia. Es difícil copiar. Contaba el pastor que el copiar a otro su originalidad era como andar con tacones. Las señoras saben eso de qué es andar con tacones, ¿verdad, hermanas? Algunas. Otras son más cómodas con plantilla baja. Pero la dama que ha usado tacones, anda empinada, elevada. Y lo primero que quiere llegar a hacer a la casa, hermano querido, ¿qué es? Quitarse los tacones, hermano, y volver a ser chaparra. Y dice: qué alivio, dice, tráeme mis chancletas, tráeme mis zapatillas bajas. Qué alivio, dice, toda la noche frotame los pies, le dice al marido, ya no aguanto. ¿Ah? Y el pastor decía que el copiar era como andar con tacones. Y preguntaba: ¿cuándo te vas a cansar de copiar? Preguntaba. En ese avivamiento que yo vi en esta congregación, gente llegaba y tomaba nota y decía: ¿por qué habrá tanta bendición en esta iglesia? Porque agarran una cadena de coritos y escribían cadena de coritos.
Porque después de cantar los coritos alegres, decían ellos, vienen los coritos de adoración, decían ellos. Y ellos copiaban muy bien el programa. Congregaciones que inclusive copiaban hasta cómo era el stage. Congregaciones que copiaban hasta cómo poner las sillas. Mira, habían congregaciones pequeñísimas, pero mandaban a construir unas plataformas altísimas porque querían parecerse a la central. Pero ¿qué pasaba? ¿Pasaba lo mismo que en la central? No pasaba lo mismo, porque Dios trabaja con originales y no con copias. Y yo te digo esta noche, amada iglesia cristiana evangélica pentecostés, lo que necesitamos es la unción del Espíritu. La unción del Espíritu. ¿Y para qué necesitamos la unción del Espíritu? La necesitamos, claro, para el ministerio. La necesitamos para adorar a Dios. Pero también necesitamos la unción del Espíritu, mire, para los negocios de la vida secular. Amén. Hay gente que ve a su vecino vender tacos y dice, si a aquel le va bien, yo también pongo mi taquería. Y no cae ni una mosca. Sí, ni una mosca le llega. En Guadalajara me llevaron los queridos hermanos. Allá me dijeron, pastor, queremos llevarlo a comer tacos al parque. No se los puede perder. Mi querido Sergio me dijo, hermano Manolo, no se los puede perder. Cuando yo vengo aquí espero ir a comer tacos al parque. No se los puede perder, hermano, me dijo. Bueno, me llevaron al parque, un parquecito de una colonia. Oiga, habían 2 puestos, 3 puestos de tacos habían. Uno, oiga hermano, no cabía la gente. Yo quiero una asada, una de chorizo, una de arrachera, una de mix, arrachera con chorizo, con taco, con tripa, con aquí, con allá. Y, oiga, y yo pregunté, hermano, ¿y aquí cómo se pide? Hermano, véngase, me dijo la hermanita, y me metió hasta el comal, hermano. Y era una gran olla. Usted pida, ¿qué quiere? Pues no sé, pídeme tú, le dije yo, arrachera, taco, bla, bla, bla. Y le dije yo, oiga, ¿y dónde vas a pagar? Después de que coma, paga, me dijo. Me comí como 5 tacos, hermano, ni los sentí, ni pensé en usted, hermano. Estaban sabrosísimos. Después llegué allí a la esquina, había una señora, la cajera. ¿Cuántos tacos? 5 me comí. Le hubiera dicho 4 o 3, me lo cree. Pero ¿sabe qué me dio pena? Que los otros 2 puestos de tacos en el mismo parque, los señores de brazos, la misma carne, el mismo chorizo, el mismo perro bajo las bancas. Pero no le llegaba gente a las otras 2 taquerías, créame. Hermano, a mí me dio tanta pena verle la cara a los otros taqueros, hermano, viendo cómo aquel puestecito de tacos se llevaba toda la clientela. ¿Qué pasó allí? Se manifestó la originalidad. Diga conmigo, originalidad. Hasta para vender tacos, hermanos, se necesita unción. Para surcir, para coser, para correr, se necesita unción. Aquel está corriendo, salgamos a correr nosotros, le va a dar el dolor del caballo. ¿Sabe cuál es el dolor del caballo? ¿Ah? Cuando ya te duele el costado, hermano, que eso le pasa a los futbolistas. ¿Ah? Tienen años de no meterse a una cancha a tocar una pelota y ese día dice yo me juego los 90 minutos y terminan con dolor de caballo, hermano. Oh, pero es que el otro hermano está corriendo, yo también voy a correr. Hermano, hasta para las cosas más sencillas
El Espíritu del Señor quiere estar sobre ti y sobre mí para que, hermano amado, las cosas sean excelentes, maravillosas y gloriosas. Bendito es el nombre del Señor. Y las multitudes salieron a oír a Juan el Bautista, no por el vestido, ni por, hermano querido, el cinto, ni por la miel, ni por las langostas. La gente salió a oír al Bautista por el mensaje, hermano, porque el Espíritu lo había llenado. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Den esa ofrenda de palmas al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Qué hizo el Señor Jesús? Yo también voy a ir. Si yo sé que soy elegido, yo sé que soy llamado, yo sé que soy el Mesías, yo sé que soy el Hijo de Dios. Si Juan lo está haciendo, yo también. No. Mire la paciencia del Señor. Y yo le digo esta noche, usted espere, hermano, con paciencia, espere que le venga la unción, hermano querido, que le indique el camino. A esto te he llamado, dedícate a esto. Alabado sea Dios. Amén. Pero es que yo no quiero vender tacos, yo quiero tener un mega restaurante. ¿Para qué? Para que nadie llegue, para que las mesas estén vacías. No se me olvida el ejemplo y las palabras del querido hermano Jesús Rivero, que en gloria esté. Bonito siervo. Me dice un día, mira Manolo, me dice, una cantina, me dijo. Oiga esto, una cantina. ¿Qué se necesita para que sea una cantina? Me dijo. ¿Qué dice usted? ¿Qué va a saber usted, verdad? ¿Qué van a saber estos jóvenes de una cantina? Entonces, oiga lo que me dijo. ¿Qué se necesita para una cantina? Me dijo. No solo poner el rótulo que diga cantina. No. En una cantina, para que sea cantina, me dijo, tiene que haber alcohol y mujeres, me dijo, para que sea una cantina. Y así es una iglesia, me dijo. Una iglesia no es solo poner el rótulo, iglesia, bancas y sillas. No. Tiene que haber completamente, hermano, el llamado, la equipación del Espíritu Santo, hermano querido, para que la gloria de Dios sea derramada en ese lugar. Debe de haber originalidad del Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Cuando empezó el ministerio de danza en nuestra congregación, ahí, le digo, donde me formé, había un querido misionero, un hombre de Dios que había estado al lado del pastor llevando muchas cosas buenas, pero de repente se despegó y de repente cuando se volvió a asomar, ya el pueblo de Dios estaba danzando, hermano. Y entonces se cantaban otros coros. Y el coro decía, David danzaba delante de Jehová. Y la gente estaba danzando. Y entonces el misionero al final del servicio le dijo, oiga hermano, venga para acá. Le dijo, mire hermano, le dijo, ya se arruinó la iglesia. Se arruinó, tan bonita que estaba. Pero usted ya vio todo ese montón de mujeres tan feas que se ven ahí saltando, le dijo. ¿Sabe qué le contestó al pastor? Le dijo, bueno hermano, le dijo, usted porque viene a ver mujeres, le dijo, pero a nosotros nos revelaron el tabernáculo de David. Aleluya, aleluya, amén. A nosotros nos fue revelado el tabernáculo de David. Y por eso estamos danzando y seguiremos danzando, le dijo. Y dice que solo puso una cara, hermano, de molesto.
y se fue el misionero. Ya no regresó por otra. Pero el pastor, él quería saber de la danza. ¿Por qué? Algunos danzaban. Hay gente que te dice, miren allá en Cosecha, hasta niñitas danzan. Metamos a las niñitas también a danzar. Las pobres criaturitas, hermano. Y eso lo digo porque yo lo he visto. Las pobres criaturas, unas van a la derecha, otras van a la izquierda, otras se quedan dando vueltas, ya no saben ni de qué se trata. Yo digo, pobres criaturitas, ¿cómo las meten a este gran compromiso? Digo, y entonces él quería saber por qué algunos danzaban. Y él viajó aquí a San Francisco, muchos años atrás. Y aquí en San Francisco, él estaba hospedado en una casa, orando y preguntándole al Señor, Señor, explícame, ¿cómo es eso de la danza? Y apareció un hermano y le dijo, mira hermano, le dijo, te voy a llevar a una iglesia donde hay danza. Y lo llevaron, le digo, lo llevaron. Era por Sanibel. Allí había una iglesia que tenía danza. Y era como la danza que usted ve aquí. Y él se quedó viendo a las danzoras y danzores, porque era mixto. Y dijo, ¿por qué danzan? Y al finalizar el servicio, le preguntó al pastor, oiga pastor, le dijo, quiero hacerle una pregunta, ¿por qué danzan? Ahí en la salida hay un flyer, le dijo, léalo, ahí están todas las citas bíblicas, le dijo el otro. No sabía con quién estaba hablando. Y el hermano fue humildemente y agarró un flyer y se lo llevó y estaban todos los textos y las explicaciones de la danza. Pero él no regresó. Ahora yo pongo danza en la iglesia porque danzan, ahora tengo textos. No, le dijo, Señor, revélame por qué danzan. Hasta que el Señor le mostró y le trajo la revelación del tabernáculo de David. Ahora sí, dijo, ahora bienvenida a la danza. Dancemos todos, alabando al Señor. Alabado sea el nombre de Dios. Denles ofrenda de palmas al Señor. Aleluya, amén. Me ha ungido para anunciar. Él no dijo, a Juan el Bautista lo hace y le va bien, yo también voy a anunciar. No. Él esperó en obediencia hasta ser ungido. Me ha ungido para traer buenas nuevas a los pobres, para proclamar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año agradable. Y hasta que fue ungido, salió a cumplir el ministerio. Amén. Bueno, por ello en la iglesia Pentecostés, la iglesia del Espíritu Santo, hagamos todo bajo las órdenes del Espíritu y todo saldrá bien. Hagamos las cosas porque yo creo que van a ser buenas. Pueden ser que sean buenas, pero no, el Señor quiere otras cosas. Amén. Tu matrimonio no se puede parecer al de Juan. Juan se casó con Margarita. Y tú que no te llamas Juan, te llamas Pedro, te casaste con Lupita. ¿Cómo crees que el matrimonio de Juan y Margarita va a ser igual a tu matrimonio? No, no. Señor, pero yo quiero un marido como el de Margarita. Pues te hubieras esperado, tal vez Juanito se hubiera fijado en ti. Pero no fue Juanito, fue Pedrito. Amén. Y no quiero sonar extremistas, pero hay gente que hasta ahora dice, Señor, mata a Margarita. Sí, oiga, sí. Yo supe en Los Ángeles, hermano, qué horror me lo fueron a contar,
que en una iglesia donde un apuesto pastor, hermano, ministraba la palabra, había un grupo de hermanas que oraba y decía: Señor, que se muera la esposa. Sí, en Los Ángeles pasó eso. Sí, sí. No. Eso va a ser como la anécdota que cuenta el doctor Cho, de aquel que llegó, hermano, y le fue a decir: mire, hermano, le dijo, le cuento que encontré a mi ayuda idónea, le dijo. Pero usted es casado, le dijo el doctor Cho. Sí, pero el Señor me reveló que con la que estoy casado no es mi ayuda, le dijo. Miren, es que hay unos hermanos que salen con unas olímpicas. Gol olímpico quieren hacer, hermano. El doctor George le dijo: tenga cuidado, le dijo, porque esa puede serle una espina en el costado. Es que ya el Señor me lo reveló. Y dejó a la señora, dejó a la esposa y se casó con la otra que andaba por ahí. Y cuenta el doctor Cho que así resultó. Dicho y cierto, aquella mujer se convirtió en una espina en el costado de aquel hombre. ¿Ah? A ver, mire su mujer. ¿Qué es tu mujer? ¿Es una espinita? ¿O él la ayuda? ¿Ah? Quizás tú andabas buscando una espina, pero Dios, que te ama tanto, te dio lo que en verdad necesitas.